muro que sangra al contacto. La bodega subterránea siempre había sido un lugar incómodo para todos. Era una construcción antigua, ubicada bajo las instalaciones principales, con pasillos estrechos, humedad constante y un olor metálico que nunca desaparecía. Algunos soldados decían que ese olor era solo óxido de las viejas estructuras de hierro, pero otros aseguraban que parecía sangre seca. Nadie le prestaba demasiada atención hasta que comenzó el incidente del muro. Una madrugada, durante una inspección rutinaria, uno de los soldados bajó con linterna en mano para revisar el inventario almacenado. En un punto del recorrido, se apoyó en una pared para encender su radio. Al retirar la mano, notó que sus dedos estaban manchados de un líquido espeso, rojo oscuro, que goteaba lentamente hacia el piso. Creyó que alguien había derramado pintura, pero al tocarlo sintió que estaba tibio, como si saliera del interior de la pared. Alarmado, llamó a su superior, y en cuestión de minutos, varios soldados bajaron a comprobarlo. No había grietas ni manchas previas, era una pared lisa, de concreto antiguo, y sin embargo, cuando otro de ellos pasó los dedos por la superficie, el mismo líquido rojizo se impregnó en su piel. Uno de ellos comentó, con nerviosismo, que olía como sangre. Eso despertó una tensión inmediata, porque no había explicación lógica para algo así. Se tomó una muestra en un frasco improvisado para enviarla al laboratorio del cuartel, y mientras esperaban los resultados, el muro parecía seguir exudando pequeñas gotas. Los días siguientes, las guardias se volvieron incómodas. Cada vez que alguien debía bajar a esa bodega, regresaba pálido, jurando haber visto cómo el muro respiraba o vibraba de forma imperceptible. Un soldado incluso aseguró que escuchó un goteo constante cuando apagó su linterna, como si el líquido brotara con mayor fuerza en la oscuridad. Al subir, sus manos estaban manchadas a pesar de que decía no haberlo tocado. Pensaron que estaba exagerando, pero al revisar sus dedos, ahí estaba de nuevo el mismo líquido rojo, con la misma densidad y olor. El análisis del laboratorio fue desconcertante. La muestra contenía hemoglobina y trazas de tejido animal, pero no había forma de determinar de qué especie provenía. Lo más extraño era que no contenía ningún aditivo químico ni bacteria común en restos de sangre. Estaba fresca, como si hubiera sido recién extraída. Cuando se comunicó este hallazgo, la respuesta oficial fue sellar la zona y limitar el acceso. Sin embargo, las patrullas nocturnas que pasaban cerca de la entrada a la bodega comenzaban a escuchar ruidos. Parecían pasos lentos, como de botas pesadas arrastrándose, y golpes secos contra el concreto. Una noche, 2 soldados fueron asignados a vigilar la entrada, y ambos afirmaron ver una sombra cruzar la puerta cerrada, como si algo caminara dentro del cuarto sellado. Pensaron que era una ilusión provocada por el cansancio, pero cuando bajaron a verificar, encontraron el muro completamente cubierto de manchas rojas, como si hubiera llovido sangre en esa esquina. Nadie había estado ahí desde que se había clausurado el acceso. No había huellas de nadie más. Uno de ellos, aterrado, contó que escuchó una respiración profunda detrás de la pared, como si algo vivo estuviera del otro lado. Tocó la superficie con el dorso de la mano y sintió un calor intenso, como si el muro estuviera ardiendo por dentro. Corrieron a reportar lo sucedido, y al regresar con más hombres, la mancha ya no estaba. Solo quedaban unas gotas secas que se deshacían en polvo al tocarlas. Los rumores comenzaron a crecer. Algunos decían que en esa bodega se habían realizado interrogatorios décadas atrás, cuando el cuartel era usado por otra unidad militar. Otros hablaban de desapariciones de prisioneros que jamás fueron reportadas oficialmente. Nada de eso estaba en los archivos, pero el ambiente pesaba, como si la historia del lugar estuviera impregnada en sus muros. La tensión aumentó cuando un soldado de nuevo ingreso decidió bajar solo para comprobar la veracidad de las historias. No avisó a nadie, pero al no regresar a su puesto, iniciaron una búsqueda. Lo encontraron inconsciente, tendido frente al muro, con las manos cubiertas de sangre fresca. No había heridas en su cuerpo, pero su rostro mostraba un terror indescriptible. Murmuraba algo incomprensible, como si hablara en otro idioma, o estuviera delirando. Al despertar, dijo que escuchó voces detrás de la pared, pidiéndole que entrara. Aseguró que vio una grieta abrirse frente a él, y un ojo gigantesco mirarlo desde adentro, aunque ninguno de los que lo rescataron encontró rastro de grieta alguna. Los superiores ordenaron vaciar toda la bodega. Las cajas y equipo fueron trasladados a otras áreas, pero con cada movimiento, los soldados sentían que el lugar se volvía más denso, más pesado. Las linternas parpadeaban, los radios se quedaban sin señal, y las cámaras de vigilancia grababan solo estática cuando apuntaban al muro. Decidieron cubrirlo con placas de acero,
sellándolo por completo, pero aún así, los soldados que vigilaban la zona aseguraban escuchar golpes metálicos desde dentro, como si algo estuviera tratando de salir. Hubo una noche en la que los ruidos fueron tan fuertes, que todo el personal en turno bajó armado, convencidos de que alguien se había colado. Al iluminar el muro, lo vieron completamente empapado de líquido rojo, goteando hasta formar charcos en el suelo. El olor era insoportable, mezcla de óxido y carne en descomposición. Algunos vomitaron en el acto. Intentaron limpiar, pero cuanto más lo hacían, más brotaba el líquido, como si el muro reaccionara al contacto humano. Con el paso de los días, nadie quería bajar. Incluso los más escépticos empezaban a sentir que algo en ese lugar los observaba. Había una sensación de que el muro estaba vivo, respirando y escuchando cada palabra. Algunos soñaban con esa bodega sin haber entrado jamás en ella. Soñaban con manos saliendo del concreto, arrastrándolos hacia adentro, con voces suplicando ser liberadas. Finalmente, un ingeniero externo fue llamado para inspeccionar la estructura. Trajo sensores y cámaras especiales, pero nada detectó filtraciones ni tuberías ocultas. Sin embargo, cuando tocó el muro para demostrar que era solo una pared normal, sus dedos quedaron teñidos de rojo. Se quedó inmóvil, observando cómo el líquido se deslizaba lentamente hacia su muñeca. Esa misma noche, renunció al trabajo, diciendo que no volvería a poner un pie en ese lugar. El acceso a la bodega se clausuró de forma definitiva. Hoy en día, permanece bloqueada con varias capas de acero y concreto. Aún así, los soldados que pasan cerca de la zona juran escuchar un golpeteo suave, como un tamborileo sordo, cada madrugada, justo antes de las 3. Algunos dicen que si te quedas quieto, puedes escuchar susurros entre el eco, como si alguien hablara desde el otro lado del muro sellado, pidiendo que lo toques para volver a sangrar. Niño que solo aparece en visores térmicos. Las noches en el campo de entrenamiento siempre han sido silenciosas, pero no tranquilas. Durante las rondas de vigilancia, el bosque que rodea la zona parecía más vivo que de costumbre, con sus sombras moviéndose de formas imposibles y el sonido del viento atravesando los árboles como un susurro constante. Aquella noche, uno de los operadores de guardia, mientras monitoreaba la zona con un visor térmico, notó algo extraño. Entre las manchas cálidas del terreno apareció una figura pequeña, con la forma clara de un niño de pie, inmóvil, justo en el área de maniobras, donde ningún civil debería estar. La primera reacción fue lógica, pensar que alguien se había colado en el campo. Un civil, quizá algún hijo de los trabajadores cercanos, perdido o extraviado. Pero la zona estaba rodeada por cercas, y no había indicios de que algo hubiera sido forzado. Al intentar ubicarlo a simple vista, no había nada. El visor térmico marcaba claramente la figura, una silueta que parecía mirar fijamente en dirección a la torre de vigilancia, con el cuerpo ligeramente encorvado. Cuando se encendieron las luces periféricas para iluminar el área, la figura desapareció de golpe, como si nunca hubiera estado allí. El soldado que había visto esto, llamó a su compañero para que verificara el equipo, pensando que podía ser un error técnico. Cambiaron de visor, reiniciaron la cámara infrarroja y ajustaron el enfoque. Todo funcionaba perfectamente. A los pocos minutos, mientras uno de ellos observaba el perímetro norte, la silueta volvió a aparecer, pero más cerca, como si hubiera recorrido varios metros en segundos, sin dejar huella alguna. La alarma se activó, y un pequeño grupo fue enviado a revisar el lugar. Caminaron con linternas y armas listas, mientras la cámara térmica seguía apuntando hacia la figura. Cada paso que daban parecía acortar la distancia, pero cuando estaban a menos de 20 metros, la silueta se desvaneció frente a sus ojos. Revisaron el suelo. No había huellas, no había ramas rotas, no había rastro alguno de que alguien hubiera estado allí. Esa noche no pudieron explicar lo ocurrido, pero no fue la última vez que vieron a ese niño. Con el paso de los días, las rondas nocturnas se hicieron más tensas. Cada vez que alguien usaba los visores térmicos, tarde o temprano lo encontraba. Una figura pequeña, inmóvil, siempre en el mismo sitio al inicio, pero cada vez apareciendo más cerca de los muros o del personal. Lo más perturbador fue cuando uno de los soldados aseguró que lo vio al lado de una torre de vigilancia, como si estuviera mirando hacia arriba, a menos de 2 metros del lugar. Un operador decidió grabar lo que veía con el visor térmico. En el video se aprecia con claridad la silueta de un niño, con los brazos colgando, como si estuviera cansado o derrotado. No se movía, pero el calor que emanaba era tan intenso, que contrastaba con el frío de la noche. Cuando revisaron el video en el comedor,
Algunos creyeron ver que la cabeza del niño giraba lentamente hacia la cámara, aunque en el momento de la grabación, nadie había notado ese movimiento. Comenzaron a surgir rumores. Algunos decían que hace años un niño había muerto en esa zona, aplastado por un camión militar durante una práctica, aunque no había registros oficiales de aquello. Otros aseguraban que no era un niño en absoluto, sino algo que adoptaba esa forma para confundirlos. Hubo quienes afirmaron haber escuchado risas infantiles en medio de la noche, justo cuando la silueta aparecía en el visor. Una noche particularmente fría, 3 soldados fueron asignados a hacer una vigilancia extendida. Mientras uno de ellos monitoreaba con el visor, los otros 2 caminaban el perímetro. El que observaba comenzó a gritar por radio que el niño estaba justo detrás de ellos. Ellos giraron con las linternas, pero no había nada. Sin embargo, el visor mostraba a la figura casi tocándolos. Uno de los soldados apuntó con su arma y disparó al suelo, presa del pánico. El eco del disparo se perdió en el bosque, y cuando revisaron, el visor estaba en blanco, como si la figura se hubiera deshecho en el aire. Después de este incidente, se decidió cambiar el equipo de vigilancia. Pensaron que quizá había algún fallo en la calibración, pero incluso los nuevos visores mostraban lo mismo. Se asignó una cámara térmica fija para registrar toda la noche. En la grabación, la figura del niño aparecía a intervalos, moviéndose lentamente entre los árboles, deteniéndose frente a las torres de vigilancia, y desapareciendo sin razón aparente. Lo extraño es que cada vez que la figura se detenía, la temperatura en el lugar caía bruscamente, lo suficiente como para que el personal sintiera escalofríos, y la respiración se condensara en el aire, incluso en zonas donde no debería haber tanto frío. Un oficial veterano, que había estado en varios destacamentos, pidió observar el lugar él mismo. Durante su turno, usó el visor térmico, y vio la figura a pocos metros. A diferencia de los demás, decidió caminar hacia ella sin dudar. A medida que avanzaba, la figura parecía acercarse también, hasta quedar a unos 5 metros. El oficial dijo que en ese instante, sintió un frío tan intenso, que el aire se volvió pesado, y su radio dejó de funcionar. Luego, en un parpadeo, el niño se desvaneció. Juró que antes de desaparecer, vio que los ojos de la figura brillaban en el espectro térmico, como si algo dentro de ella estuviera ardiendo. Las noches siguientes fueron más inquietantes. Algunos soldados empezaron a soñar con un niño descalzo, cubierto de polvo, que los observaba desde la puerta de las barracas. Al despertar, varios coincidían en que habían soñado lo mismo, aunque no lo habían comentado antes. Hubo quienes aseguraron que, mientras dormían, sentían pasos pequeños cerca de sus camas, pero al encender las luces, no había nadie. Una madrugada, uno de los soldados de guardia encontró marcas en la tierra cerca del muro perimetral. Eran pequeñas huellas de pies descalzos que se dirigían hacia el bosque. Lo más inquietante es que las huellas estaban calientes al tacto, como si acabaran de ser hechas por algo vivo. No había explicación lógica para eso. Al cabo de 2 semanas de estas apariciones, el destacamento decidió sellar la zona donde el niño aparecía con más frecuencia. Colocaron barreras, movieron las rondas y redujeron el uso de visores térmicos, pero el problema no desapareció. Algunos aseguraban que, aunque no lo buscaban, veían de reojo algo pequeño moverse en las sombras. En más de una ocasión, las cámaras de seguridad captaron interferencias justo antes de que el sistema fallara durante unos segundos. Cuando la imagen regresaba, se podía ver una figura borrosa a lo lejos. Un último evento marcó a todos. Una noche, mientras la neblina cubría la zona, la cámara térmica mostró a la figura del niño caminando lentamente hacia la puerta de la barraca principal. No había nadie afuera. 3 soldados salieron para interceptarlo, y aunque a simple vista no vieron nada, la cámara seguía mostrando la figura, ahora detrás de ellos. Uno de los soldados, nervioso, empezó a llorar diciendo que sentía una mano pequeña tomando la suya, helada, como si estuviera suplicando que no lo dejaran solo. Al girar, no había nadie. Tras este suceso, el lugar fue reportado como de actividad anómala. Las autoridades decidieron rotar al personal con frecuencia, para evitar que alguien pasara demasiado tiempo allí. Aún así, quienes vuelven afirman que la sensación de estar observados por algo pequeño y silencioso sigue presente. Nadie quiere mirar por los visores térmicos durante demasiado tiempo, porque dicen que cuanto más lo ves, más cerca aparece. Algunos rumores apuntan a que no es un niño, sino una sombra antigua de la zona, algo que quedó atrapado allí mucho antes de que se construyera el campo. No hay pruebas claras, pero todos coinciden en que esa figura
No es algo que pertenezca al mundo de los vivos. Risa femenina que se oye en el campo de tiro. El campo de tiro estaba envuelto por la neblina del amanecer. Las luces tenues apenas iluminaban las siluetas de los reclutas alineados, mientras el frío les calaba los huesos. Cada quien ajustaba su arma, revisaba los cargadores y esperaba la orden para comenzar. Fue en ese silencio cortado por el metal de los cerrojos donde se escuchó la primera carcajada. Era una risa femenina, aguda, vibrante, que resonó como si alguien estuviera a solo unos metros, aunque no había ninguna mujer presente en el lugar. Los reclutas se miraron entre sí sin entender de dónde venía. Algunos dudaron en disparar. Otros sintieron como el dedo se les congelaba en el gatillo. El instructor gritó la orden para continuar, pero el ambiente ya se había cargado de algo que no era normal. Uno de los soldados más jóvenes confesó después que sintió un escalofrío desde la nuca hasta la espalda al escuchar esa risa. No sonaba como algo humano, más bien como una burla prolongada, con un eco que parecía colarse entre los árboles que rodeaban el campo. Durante los siguientes minutos, la práctica continuó, pero el sonido volvió. Se escuchaba justo en el momento en que alguien apuntaba, como si quisiera interrumpir el disparo. Esa mañana se dispararon menos rondas de lo habitual. Varias manos temblaban, no por el frío, sino por la sensación de que algo estaba muy mal. Al día siguiente, a la misma hora, los reclutas regresaron. Algunos intentaban no darle importancia, convencidos de que alguien estaba gastándoles una broma. Sin embargo, cuando la orden de preparar el arma se dio, la risa volvió a escucharse. Esta vez fue más clara, como si la mujer estuviera caminando entre ellos. Uno de los soldados aseguró que la escuchó a su lado izquierdo, tan cerca que sintió un aliento frío rozar su oído. Dio un salto hacia atrás y apuntó su rifle hacia la nada, lo que provocó que todos detuvieran el ejercicio. No había nadie. Solo el eco del metal y el crujir de las botas sobre la tierra. En la tercera práctica, varios reclutas llevaron amuletos y cruces. Algunos estaban nerviosos desde la noche anterior. El amanecer trajo la misma neblina espesa, el mismo silencio. Apenas se colocaron en formación, la risa sonó de nuevo, pero esta vez era diferente. Ya no era una carcajada, sino una especie de murmullo mezclado con llanto. Se escuchaba una voz femenina que parecía hablar en susurros entre las ráfagas de aire. Un soldado juró que entendió unas palabras. ¿Por qué lo hiciste? Nadie supo de qué se trataba. La tensión fue tan grande que uno de ellos dejó caer su arma, y el oficial encargado decidió suspender la práctica inmediatamente. El grupo salió del campo en silencio, como si algo los hubiera marcado. Con el paso de los días, los rumores comenzaron a crecer. Los soldados más antiguos contaban que hacía años, en ese mismo campo de tiro, una mujer había muerto en circunstancias extrañas. Decían que se trataba de una enfermera que vivía en la zona y que, por accidente, recibió un disparo durante una práctica nocturna. Nadie sabía si esa historia era cierta o solo un intento de explicar lo inexplicable, pero cada vez que la risa sonaba, más crecía la convicción de que algo, o alguien, no había encontrado descanso. La decisión de cerrar el campo por una semana vino después de un incidente mayor. Uno de los reclutas más experimentados afirmó haber visto una figura femenina entre los blancos de práctica. La silueta estaba inmóvil, como si estuviera observándolos. Cuando se acercó para confirmar lo que veía, no había nada. Solo el olor a pólvora y el viento moviendo la hierba seca. Aún así, juró que en el instante en que la figura desapareció, sintió que alguien le tocó el hombro por detrás. Estaba solo. Durante los días en que el campo estuvo cerrado, algunos soldados que hacían guardia nocturna afirmaron escuchar la misma risa en la distancia. No importaba si estaban en otra área. El sonido se colaba entre los muros y las torres de vigilancia. Uno de ellos contó que, mientras caminaba por el perímetro, escuchó a una mujer tarareando una canción. No había nadie alrededor. La voz se fue desvaneciendo en la oscuridad, pero el eco quedó rebotando en su cabeza durante horas. Se dice que no volvió a patrullar solo desde entonces. Cuando el campo reabrió, el ambiente era más tenso que nunca. Nadie quería disparar primero, como si cada detonación fuera una invitación para que la risa regresara. Los reclutas se alinearon, mirándose entre sí con ojos inquietos. El oficial al mando trató de dar un discurso para calmar los nervios, pero apenas levantó la voz, se escuchó una carcajada que resonó en todo el campo. Esta vez no fue una sola, sino varias, como si un grupo de mujeres estuviera escondido entre los árboles riendo con furia. Los soldados reaccionaron con gritos, algunos dispararon al aire, otros corrieron hacia las trincheras. Fue un caos. Después de ese día, se decidió limitar el uso del campo únicamente a horas diurnas,
y con presencia de más personal de seguridad. Sin embargo, los informes de risas no cesaron. Un soldado en solitario, mientras recogía casquillos, escuchó un susurro justo detrás de él. Cuando volteó, vio una sombra femenina reflejada en una lámina metálica. No estaba seguro de lo que vio, pero dijo que la sombra se desvaneció cuando intentó tocarla. Un grupo de especialistas intentó grabar el sonido. Colocaron micrófonos y cámaras térmicas en diferentes puntos del campo. Durante horas no pasó nada, hasta que en la madrugada las grabaciones captaron un eco extraño, un sonido agudo, que se parecía a una risa distorsionada. No había ninguna presencia visible, pero en las imágenes térmicas aparecieron zonas de calor con forma humanoide. Nadie quiso seguir investigando después de eso. Con el tiempo, el campo de tiro se convirtió en un lugar del que los reclutas hablaban en voz baja. Algunos decían que la risa era una advertencia, otros que era una especie de juego macabro. Los más supersticiosos creían que disparar allí era un riesgo, como si cada bala alimentara la presencia invisible. Lo más inquietante fue el último reporte. Uno de los instructores, en plena madrugada, escuchó a una mujer gritar su nombre. Nadie sabía cómo lo conocía. Cuando buscó el origen de la voz, vio algo moviéndose entre los blancos, pero no pudo distinguir qué era. Hasta hoy, quienes practican allí dicen que, si se guarda silencio absoluto antes de disparar, se puede escuchar una respiración tenue detrás de los oídos. Una sensación de que alguien está demasiado cerca. Muchos se niegan a ir solos, porque el miedo a esa risa femenina ha quedado grabado como una cicatriz en la memoria del lugar. Tienda de campaña que se desarma sola. En una zona rural utilizada para ejercicios militares, un grupo de soldados instaló varias tiendas de campaña para pernoctar. El terreno estaba despejado, sin árboles cercanos ni viento fuerte que pudiera provocar algún incidente. Aún así, cada madrugada, siempre cerca de la misma hora, una de las tiendas se desarmaba sola. Los soldados la revisaban minuciosamente antes de dormir, ajustando los amarres con doble nudo, enterrando estacas profundas en la tierra, pero al amanecer encontraban la tela caída, como si alguien hubiera desatado todo con cuidado. La primera noche lo atribuyeron a una broma entre compañeros, algo común para aliviar el tedio del servicio. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que no era una broma, pues nadie confesaba nada, y todos parecían genuinamente inquietos. Una cámara portátil fue instalada para vigilar lo que ocurría. La grabación de la segunda noche mostró algo desconcertante. Justo a las 3 de la madrugada, las cuerdas comenzaron a soltarse de manera simultánea, como si una mano invisible las liberara. No hubo movimiento brusco, ni sombras de personas cerca. La imagen mostraba una calma absoluta, excepto por las cuerdas que, una tras otra, se deslizaban del suelo, hasta que la tienda colapsó sobre sí misma. Los soldados revisaron el video varias veces, buscando algún error técnico o manipulación, pero el fenómeno se repetía siempre igual. La tercera noche decidieron montar guardia. 2 hombres permanecieron despiertos vigilando la tienda, cada uno con una linterna y el fusil listo, convencidos de que pillarían al responsable. Pasadas las 2 de la madrugada, el ambiente comenzó a sentirse pesado. No había viento ni ruidos de insectos. El silencio era tan profundo que uno de los soldados comentó que hasta el sonido de su respiración le parecía demasiado fuerte. Faltando unos minutos para las 3, las cuerdas comenzaron a tensarse, como si fueran jaladas desde dentro de la tierra. Ambos guardias alumbraron al mismo tiempo, pero no había nadie. Los nudos se deshicieron ante sus ojos. Era como si algo invisible trabajara con precisión, liberando cada estaca sin esfuerzo. Uno de los soldados disparó al aire por reflejo, rompiendo el silencio, pero nada cambió. La tienda cayó al suelo, igual que las noches anteriores. Al día siguiente, el capitán ordenó cambiar el lugar de campamento. Pensaron que quizá algo en el terreno estaba interfiriendo. Se trasladaron unos cientos de metros más allá, a un espacio donde la tierra era más firme y menos húmeda. Instalaron nuevamente la tienda, asegurando las cuerdas con estacas metálicas reforzadas, y hasta colocando piedras pesadas alrededor. Sin embargo, la madrugada siguiente la tienda volvió a desarmarse. Esta vez, los soldados juraron que escucharon un leve murmullo antes de que las cuerdas comenzaran a aflojarse, como si alguien susurrara desde la oscuridad, un idioma desconocido y profundo que parecía retumbar bajo el suelo. Nadie quiso quedarse más tiempo en ese punto. Uno de los soldados veteranos comentó que esa zona había sido un antiguo campo de batalla. Mencionó que en la década pasada hubo enfrentamientos y que varios hombres murieron sin que sus cuerpos fueran recuperados.
Algunos lugareños decían que por las noches se veían luces extrañas sobre el pasto, como si linternas fantasmales caminaran sin rumbo. Al escuchar esto, el equipo sintió un escalofrío. La tienda de campaña parecía ser un blanco de algún tipo de energía o presencia que no querían comprender. Decidieron volver a colocar la cámara, esta vez con visión nocturna y sensores de movimiento. Durante la quinta noche, todos permanecieron dentro de los vehículos para dormir. Solo la tienda quedó vacía, montada como una trampa para lo que fuera que los acechaba. En la grabación, justo antes de las 3, una sombra difusa apareció sobre la tela de la tienda. No era la sombra de un hombre, ni de un animal. Era una forma irregular, como una neblina espesa que se arremolinaba. Luego, las cuerdas comenzaron a desatarse solas, una tras otra, como si algo estuviera manipulándolas con precisión quirúrgica. El proceso duró menos de un minuto, y la tienda terminó en el suelo, igual que siempre. El video fue revisado decenas de veces, y todos coincidieron en que no había explicación lógica. Algunos soldados empezaron a negarse a dormir cerca de esa zona. Se hablaba de malas energías, de algo enterrado bajo el suelo, quizá restos humanos. Un teniente ordenó cavar alrededor de donde se instalaban las estacas, pero lo único que encontraron fueron raíces y tierra húmeda. Ni huesos, ni objetos extraños. Sin embargo, el ambiente parecía cargado. Cada vez que anochecía, una sensación de ser observado invadía a todos. Los perros de guardia se rehusaban a acercarse al área de la tienda. Gruñían, con el pelaje erizado, mirando un punto fijo en la oscuridad, como si algo estuviera allí. La tensión aumentó cuando uno de los soldados reportó haber visto una silueta junto a la tienda antes de que cayera. Dijo que era alta y delgada, con los brazos largos, pero que cuando la iluminó con su linterna, no había nada. Solo la tela ondeando. El miedo colectivo se apoderó de la tropa. Comenzaron a turnarse para dormir, aunque pocos lograban descansar. Algunos hablaban de escuchar pasos arrastrados cerca de los sacos de dormir, incluso dentro de los camiones, aunque nadie veía nada al salir. La última noche decidieron desmontar todas las tiendas y dormir solo dentro de los vehículos blindados. Aún así, la tienda problemática fue armada como un último experimento, completamente vacía. Colocaron varias cámaras alrededor, con sensores infrarrojos y micrófonos. Las grabaciones captaron algo nuevo, un sonido similar a una respiración pesada rodeando la tienda, acompañado de un leve crujido de las cuerdas. De pronto, todas las estacas salieron de la tierra al mismo tiempo, como si hubieran sido empujadas desde abajo. La tienda se desarmó, y justo después, una ráfaga de viento helado recorrió el campamento, aunque el resto del paisaje permanecía inmóvil. La tropa abandonó el lugar al amanecer, convencidos de que algo extraño habitaba allí. Algunos soldados, días después, confesaron tener pesadillas con una figura agachada entre las cuerdas de la tienda, susurrando mientras las desataba una por una. Ninguno quiso volver. El video, aunque fue entregado a superiores, nunca se hizo público. Los que lo vieron dijeron que en una de las tomas se alcanzaba a distinguir, por apenas un segundo, un rostro pálido reflejado en la lona, antes de que todo colapsara. La historia de la tienda que se desarma sola se convirtió en un rumor entre las unidades que pasaban por esa zona. Algunos afirmaban que era un fenómeno ligado al terreno, que no debía ser perturbado. Otros decían que no era más que una coincidencia de humedad, viento y tensiones mal calculadas. Pero nadie podía explicar las imágenes de las cuerdas moviéndose solas, como si tuvieran vida propia. Con el tiempo, nadie volvió a armar una tienda en ese punto exacto. Los lugareños aseguran que, en ciertas madrugadas, se escuchan golpes metálicos, como estacas siendo arrancadas de la tierra, acompañados de susurros lejanos. Lo único claro es que aquel fenómeno dejó marcada a toda una tropa, recordándoles que en algunos lugares, el suelo guarda historias que no desean ser olvidadas. Entrevista con un soldado fallecido. El hecho se registró durante una operación en una zona selvática, a varios kilómetros de la base militar más cercana. Un teniente, encargado de coordinar la comunicación por radio, asegura que, en la noche del suceso, recibió una transmisión en la frecuencia de su unidad. Era una voz que conocía demasiado bien, la de un soldado que había muerto apenas unos días antes, durante una emboscada en esa misma región. Lo perturbador no fue solo escuchar la voz, sino el mensaje que transmitió: no crucen el río esta noche. La frecuencia estaba inactiva desde el operativo en el que aquel soldado había caído. Por protocolo, la línea había sido bloqueada para evitar interferencias, pero la voz llegó con una claridad inquietante,
como si hubiera estado hablando a pocos metros. En la grabación se aprecia una estática intermitente, seguida de 3 palabras pronunciadas con un tono desesperado, como una advertencia urgente. Los técnicos revisaron el equipo y confirmaron que ninguna otra señal podía haber invadido esa frecuencia. La noche era sofocante. Una densa neblina cubría el campamento improvisado, y el sonido de los insectos apenas dejaba un espacio de silencio. El teniente, que ya se había resignado a escuchar solo el crujir de las ramas y el río cercano, saltó del asiento cuando la radio emitió el primer chasquido. El eco de esa voz, tan reconocible, lo dejó inmóvil. Por unos segundos creyó estar alucinando, pero la grabación lo confirmó más tarde. Era real. No fue el único que escuchó la transmisión. Otros 2 soldados que estaban de guardia en el perímetro reportaron haber escuchado el mismo mensaje desde el altavoz del centro de comunicaciones. Incluso uno de ellos aseguró que sintió un escalofrío recorrerle la espalda, como si alguien hubiera pasado detrás de él. Cuando buscaron al responsable de esa advertencia, no había nadie en el campamento que tuviera acceso a esa frecuencia. El río, mencionado en el mensaje, cruzaba en diagonal la zona donde patrullaban. La ruta planificada para esa noche indicaba que debían cruzarlo al amanecer, cuando la visibilidad mejorara. Sin embargo, al recibir el aviso, el teniente canceló el movimiento de inmediato. Nadie discutió la orden. Algo en la forma en que sonaron aquellas palabras era suficiente para paralizar a cualquiera. Era como si el soldado muerto hubiera regresado con una última misión: evitar que sus compañeros cometieran un error fatal. Horas más tarde, cuando el cielo comenzó a clarear, se dieron cuenta de que el mensaje los había salvado. Al otro lado del río, había huellas frescas, restos de ramas rotas y cartuchos recientes. Parecía que alguien, o algo, había estado esperando en emboscada justo en el punto donde iban a cruzar. La sensación de que el soldado caído había intervenido desde el más allá se hizo más fuerte. Uno de los oficiales afirmó que si hubieran avanzado, al menos la mitad no habría sobrevivido. La grabación de la radio se convirtió en una pieza clave del misterio. Los técnicos analizaron cada segundo de la transmisión. No había interferencias, no había señales de otra unidad usando esa línea. La voz era nítida, sin distorsiones, y cada inflexión coincidía con la forma de hablar del soldado muerto. Incluso algunos recordaron que esa frase, "no crucen el río esta noche", era algo que él mismo había dicho días antes de morir, como si hubiera presentido su destino. Durante las noches siguientes, el campamento estuvo en tensión. Algunos soldados dijeron que escuchaban pasos alrededor de las carpas cuando todo estaba en silencio. Otros juraron ver una sombra que se movía cerca del perímetro, siempre hacia el lado del río. Cada vez que alguien intentaba acercarse, la sombra desaparecía entre la maleza. Uno de los más jóvenes comenzó a escuchar la voz directamente en su radio portátil, aunque la frecuencia estaba apagada. La voz repetía el mismo mensaje, pero esta vez con un tono más apagado, como un eco que se desvanecía. Nadie podía explicarlo. Revisaron todas las radios y no encontraron fallas técnicas. Todo funcionaba a la perfección. La paranoia se apoderó del grupo. Algunos pensaban que el soldado muerto intentaba guiarlos, otros que los estaba arrastrando a una trampa. El ambiente era tan pesado que, por momentos, el aire se sentía espeso, casi irrespirable. Las noches se hicieron interminables. Nadie dormía más de 1 hora seguida, y los que lograban cerrar los ojos despertaban sobresaltados por sueños, en los que veían al soldado muerto, empapado, como si hubiera salido del mismo río. El momento más aterrador ocurrió 3 noches después. El teniente volvió a escuchar la voz, pero esta vez no venía de la radio. Estaba afuera de la tienda de campaña, como si alguien lo estuviera llamando desde el borde del río. Salió con su linterna, convencido de que se trataba de un enemigo intentando engañarlos. La luz iluminó apenas unos metros, y entre los árboles, juró ver una figura inmóvil, con el mismo uniforme que usaban ellos, pero con la piel gris y los ojos hundidos. No era una visión normal. Estaba tan quieta que parecía parte del paisaje. Cuando parpadeó, la figura se desvaneció. El teniente no habló de eso con el resto de la unidad. Sabía que si lo hacía, el miedo se saldría de control. Sin embargo, uno de sus hombres confesó al día siguiente que había visto algo similar mientras patrullaba. Aseguró que la figura no caminaba, sino que parecía flotar sobre el suelo, dejando marcas de humedad en las hojas. Los días pasaron, y las advertencias cesaron. Sin embargo, cada vez que alguien pasaba cerca del río, la sensación de estar siendo observado regresaba. En una ocasión,
uno de los soldados resbaló al borde del agua y dijo haber sentido una mano helada sujetándolo por el tobillo, como si alguien intentara arrastrarlo. Nadie vio nada, pero el pánico fue inmediato. La grabación fue enviada al cuartel general. Los analistas confirmaron que la voz pertenecía al soldado muerto, comparando tonos y modulaciones con viejos registros de comunicación. No había duda. Lo que nadie pudo explicar fue cómo esa voz logró transmitirse desde una frecuencia inactiva, en un canal sellado. Las investigaciones oficiales no arrojaron resultados. Se concluyó, de manera no oficial, que la advertencia había evitado una masacre. Pero entre los soldados se quedó la certeza de que aquel compañero no había abandonado del todo la unidad. Se hablaba de él con respeto, como si aún siguiera vigilando desde algún rincón del bosque. Las últimas semanas de la misión fueron una mezcla de tensión y resignación. El teniente, cada vez que encendía la radio, esperaba escuchar otra advertencia. Nunca llegó, pero el silencio pesaba tanto como aquella voz. Sabía que algo seguía ahí, entre los árboles y el río, algo que los protegía o los vigilaba, nadie lo sabía con certeza. Hoy, años después, esa historia sigue circulando entre militares, como una de las anécdotas más inquietantes jamás registradas. La grabación aún existe, y quienes han tenido la oportunidad de escucharla, aseguran que hay un murmullo de fondo, casi imperceptible, como si más voces quisieran hablar, como si alguien desde otro lado intentara decir algo más. Vigilante del techo, cuartel de Morelos. No fue una sola persona la que lo vio. Durante varias guardias nocturnas, distintos soldados afirmaron haber notado una figura extraña, siempre en el mismo lugar, agazapada en el techo del comedor. La primera vez que se reportó, muchos creyeron que era una broma pesada de algún recluta aburrido, o una sombra mal interpretada por la luz tenue de las farolas. Pero conforme las noches pasaron, las coincidencias se volvieron imposibles de ignorar. La silueta aparecía siempre después de la medianoche, quieta, como si observara en silencio. Un cabo, acostumbrado a pasar rondines en ese sector, contó que al levantar la linterna y apuntar directamente hacia el techo, la figura pareció evaporarse, deshaciéndose en una especie de humo denso que se mezcló con la neblina de la madrugada. Otro soldado relató que, al escuchar un crujido en las láminas del techo, levantó la vista justo a tiempo para ver algo moverse hacia el borde del edificio y perderse en el vacío, aunque no escuchó el impacto de ninguna caída. La inquietud fue creciendo. Decidieron revisar las cámaras de seguridad del comedor. Las imágenes parecían normales, pero el audio no. A mitad de la noche, cuando no había nadie en la zona, se escuchaban claramente pasos sobre las láminas del techo. Eran lentos, calculados, como si alguien caminara en círculos allá arriba. Un especialista en sistemas de vigilancia intentó sincronizar audio y video para encontrar un error técnico, pero no había interferencias ni problemas de grabación. Era como si el sonido fuera real, pero lo que lo producía no se dejaba ver. Un sargento, escéptico de estos relatos, quiso comprobarlo por sí mismo. Una noche subió al techo, armado con una linterna potente y una cámara portátil. No encontró nada inusual en los primeros minutos, salvo el frío inusual del metal, que parecía casi helado a pesar del clima cálido de Morelos. De pronto, escuchó un golpeteo metálico a unos metros de distancia, como si alguien golpeara suavemente con los nudillos sobre la lámina. Cuando giró la luz, no vio nada. La sensación de estar siendo observado se hizo insoportable. Bajó, revisó su grabación y notó algo inquietante. En un cuadro de apenas medio segundo, una sombra con forma humanoide cruzaba el ángulo de la cámara, sin emitir ruido. Esa misma noche, la guardia que estaba de turno en el comedor aseguró que vio la figura colgando del borde del techo, con los brazos extendidos como si quisiera asomarse por la ventana. Al prender las luces exteriores, ya no había nada. Unos días después, los reportes se intensificaron. Algunos soldados afirmaban haber escuchado un leve murmullo proveniente del techo, algo parecido a un suspiro prolongado. Otros, que al pasar junto a la puerta trasera del comedor, sentían un escalofrío tan intenso que el cuerpo les temblaba sin razón aparente. Un soldado veterano aseguró que lo más perturbador fue una madrugada, cuando encontró huellas sobre la lámina. Eran marcas pequeñas, como si algo hubiera estado agachado, apoyando las manos y los pies. El problema es que las huellas no tenían forma humana ni de animal. Parecían dedos delgados y muy largos, dejando líneas profundas en el polvo. Para entender qué estaba pasando, decidieron colocar una cámara térmica enfocada hacia el techo. La sorpresa fue mayor cuando, al revisar la grabación,
detectaron una figura con calor corporal, agazapada exactamente donde habían descrito los soldados. Sin embargo, en el video normal, no había nada visible, solo la forma espectral captada por el sensor de calor. Una noche, un grupo de soldados fue asignado para vigilar en silencio, apostados en diferentes puntos, tratando de sorprender a lo que fuera que estuviera en el techo. No pasó nada hasta cerca de las 3 de la mañana, cuando uno de ellos señaló con la linterna y juró haber visto unos ojos brillando entre las sombras. La figura se movió con una velocidad imposible, atravesando el borde del techo y desapareciendo como humo. Lo más inquietante fue que, justo en ese momento, las linternas parpadearon, y la electricidad del comedor se cortó durante varios segundos. Un especialista militar sugirió que podía tratarse de algún intruso, o incluso un animal, pero nadie podía explicar por qué desaparecía de esa forma, ni por qué el sistema eléctrico fallaba justo cuando la silueta era detectada. Decidieron cerrar el comedor durante varias noches para realizar pruebas. Los resultados no fueron alentadores. Aún sin personas presentes, el audio de las cámaras seguía registrando pasos, golpes metálicos y un extraño arrastre, como si alguien o algo se deslizara sobre la lámina. Varios elementos de la compañía comenzaron a negarse a comer ahí por las noches, prefiriendo esperar al amanecer. Un cabo que se atrevió a dormir cerca de esa área relató que despertó con la sensación de que algo lo observaba desde la ventana. No vio nada al levantarse, pero encontró marcas de dedos en el cristal, como si hubieran estado presionando desde afuera. Hubo quien propuso bendecir el lugar. Un capellán militar accedió a pasar por el cuartel y roció agua bendita en el perímetro del comedor. Durante una noche pareció haber tranquilidad, pero la noche siguiente, los ruidos regresaron, acompañados de un nuevo fenómeno. Golpes violentos en el techo, como si alguien caminara de forma errática, casi corriendo, por toda la superficie. Con el paso de las semanas, el fenómeno comenzó a afectar la moral del grupo. Algunos soldados declaraban tener pesadillas en las que veían una sombra agachada sobre ellos, observándolos dormir. Otros dijeron que, mientras hacían guardia en silencio, escuchaban una respiración muy cerca de sus oídos, aunque estaban solos. Uno de los incidentes más inquietantes ocurrió cuando un soldado, decidido a enfrentar lo que fuera que estuviera ahí, subió al techo armado con un machete. Apenas había puesto un pie en la lámina, cuando gritó que algo lo estaba jalando hacia el borde. Sus compañeros corrieron a ayudarlo, y lo encontraron aferrado al metal, con los ojos llenos de pánico. Dijo que unas manos heladas lo habían sujetado del tobillo, pero no había nadie. El cuartel ordenó un análisis estructural del edificio, pensando que las vibraciones podían provenir de algún problema con la lámina, pero el ingeniero encargado no encontró nada extraño. Lo único que comentó fue que, al revisar de noche, escuchó un golpecito leve detrás de él, como si alguien caminara sobre la lámina justo encima de su cabeza, aunque sabía que no había nadie arriba. Algunos de los soldados que pidieron transferencias dijeron que no soportaban la sensación de estar siempre vigilados, especialmente al pasar junto al comedor cuando estaba oscuro. Uno de ellos, en su última noche antes de ser cambiado de unidad, dejó grabando su celular apuntando al techo. En la grabación, por menos de un segundo, una sombra muy delgada y alargada parecía moverse en las vigas internas, como si se arrastrara buscando un lugar para esconderse. Hoy, el comedor sigue en uso, pero solo de día. Por las noches, las luces exteriores se mantienen encendidas todo el tiempo, y nadie se atreve a hacer rondines cerca del lugar sin compañía. Nadie ha podido explicar qué es esa figura, o por qué permanece ahí, pero muchos coinciden en que no se siente como algo humano. Cada tanto, algún nuevo recluta asegura haber visto una silueta en el techo. Algunos prefieren no mirar, como si ignorar su presencia fuera la única forma de mantenerse a salvo. Botella con arena seca. En el campo de entrenamiento de Sonora, entre el calor que se aferra al suelo y el viento que levanta polvo, comenzaron los comentarios sobre una botella de agua que siempre aparecía alterada. No era una botella cualquiera. Era una de las tantas que los soldados guardaban en la bodega de provisiones, pero cada amanecer se encontraba llena de arena seca, aunque la tapa permanecía herméticamente sellada. Nadie entendía cómo sucedía. Al principio, pensaron que alguien estaba jugando una broma, una forma de romper la monotonía de las jornadas, pero la repetición diaria hizo que las risas se transformaran en una preocupación real. Uno de los soldados decidió vigilarla. Colocaron la botella sobre una mesa en el dormitorio principal, a la vista de todos, marcando con un plumón el nivel exacto del agua. Antes de dormir, revisaron que estuviera llena
y con la tapa ajustada. Al amanecer, el agua ya no estaba. Lo único que quedaba era un polvo seco, como arena fina, que raspaba el plástico cuando se agitaba. Ningún sonido de agua, ningún rastro de humedad. Lo inquietante era que la tapa seguía intacta, como si nunca hubiera sido abierta. La primera noche de vigilancia no dio resultados. 2 soldados se turnaron para observarla, pero en el momento en que alguno parpadeaba o desviaba la vista, algo cambiaba. En una ocasión, cuando uno de ellos volvió a mirar, juró haber visto pequeñas burbujas dentro del agua, como si algo la hirviera desde adentro. Luego, la superficie se oscureció, y la arena apareció, todo en cuestión de segundos. Nadie creyó en su relato, pero el nerviosismo comenzó a extenderse entre los demás. Decidieron romper la botella. La llevaron al exterior, cerca del campo de tiro abandonado. Con un golpe fuerte contra una roca, el plástico cedió. Lo que ocurrió después fue lo que convenció a todos de que había algo más allá de una simple broma. La arena que estaba dentro se volvió líquida, como un lodo espeso que vibraba. Los soldados retrocedieron al verla moverse como si respirara. En cuestión de segundos, la sustancia se evaporó, dejando un olor metálico en el aire. Solo quedó la carcasa vacía de la botella, temblando levemente como si hubiera estado caliente. Esa misma noche, uno de los soldados despertó sobresaltado. Soñó que bebía de esa misma botella y sentía arena bajando por su garganta, rasgándole por dentro. Despertó tosiendo, con la sensación de tener granos en la boca. Al escupir en el piso, encontraron pequeños restos de arena seca entre su saliva. Los demás lo miraron con horror, sin saber si era una coincidencia o algo más profundo. Intentaron alejarse del objeto maldito. La botella, ya rota, fue arrojada al basurero a varios metros de distancia. Pero al amanecer, otra botella en la bodega apareció llena de arena. Esta vez no era la misma marca, ni el mismo tipo de plástico. Era como si algo eligiera un recipiente al azar para repetir el fenómeno. Decidieron no volver a tocarla, ni intentar abrirla. Aún así, algunos soldados comenzaron a escuchar ruidos extraños por las noches, como si algo raspase desde dentro de las paredes de la bodega. El sonido era similar a la fricción de miles de granos de arena moviéndose al mismo tiempo. Los relatos comenzaron a volverse más extraños. Un sargento aseguró que, mientras revisaba la zona de almacenaje, sintió que el suelo se hundía ligeramente bajo sus botas, como si caminara sobre una duna invisible. Otro soldado dijo que vio una huella de mano en la botella cubierta de arena, pero era imposible saber de quién, porque todos llevaban guantes. Lo más inquietante fue cuando uno de ellos vio la sombra de algo moverse detrás del estante donde estaba guardada, aunque no había nadie más en el lugar. Para entender lo que estaba pasando, decidieron instalar una cámara de vigilancia apuntando directamente a la botella. De noche, dejaron el lugar cerrado, y todos se quedaron a ver la grabación al día siguiente. Lo que el video mostró fue tan perturbador que algunos pidieron ser transferidos. En la grabación se veía claramente cómo, en medio de la madrugada, el agua comenzaba a vibrar. Pequeñas burbujas de aire formaban espirales en el interior, y en cuestión de minutos, todo el líquido se convertía en arena. Lo más extraño fue una silueta borrosa reflejada en el plástico, como una figura que se inclinaba hacia la botella. No tenía rasgos definidos, pero parecía mirar desde muy cerca. Esa misma semana, los entrenamientos se interrumpieron varias veces porque algunos soldados aseguraron escuchar el sonido de arena cayendo dentro de los dormitorios, aunque no había viento ni polvo en el aire. En una ocasión, uno de ellos despertó con una fina capa de arena en su rostro y cuello, como si hubiera dormido en el desierto. Las puertas y ventanas estaban cerradas, lo que hizo que la explicación lógica quedara fuera de toda posibilidad. El comandante del campamento ordenó deshacerse de todas las botellas y reemplazarlas con envases de vidrio, creyendo que quizás el problema estaba en el material plástico. Durante un par de días, todo estuvo en calma. Sin embargo, una mañana encontraron una de las nuevas botellas con agua turbia. Al observarla con atención, notaron que no era agua sucia, sino una mezcla de partículas diminutas, flotando como si la arena estuviera disolviéndose lentamente en el líquido. Antes de que alguien pudiera tocarla, el contenido desapareció frente a los ojos de todos, como si se hubiera evaporado en segundos, dejando el vidrio frío y seco. Los rumores se esparcieron entre los reclutas. Algunos comenzaron a creer que el campamento estaba construido sobre algún antiguo cementerio indígena o en una zona donde habían ocurrido muertes violentas. Otros decían que la arena estaba relacionada con algo enterrado allí, algo que no debía ser removido. No había pruebas de nada de eso, pero el miedo era real. Nadie quería quedarse solo cerca de la bodega,
ni beber agua sin revisarla varias veces. Una noche, mientras varios soldados estaban en guardia, el viento sopló con fuerza inusual. La arena del campo se levantaba en espirales, formando pequeños remolinos que parecían acercarse a las tiendas. De pronto, uno de los vigías gritó al ver que sobre una de las mesas del comedor, sin que nadie la hubiera puesto ahí, había aparecido una nueva botella llena de arena hasta el borde. No había huellas alrededor, ni rastros de que alguien la hubiera cargado. El objeto estaba allí, desafiante, como si algo invisible quisiera demostrar que no podían deshacerse de ello. Los días siguientes fueron tormento. Varios hombres reportaron sentirse deshidratados, con la garganta áspera y la sensación de tragar polvo cada vez que bebían agua. Algunos tuvieron pesadillas recurrentes en las que quedaban enterrados vivos en un mar de arena infinita. Los psicólogos militares no supieron qué decir, y las quejas fueron tantas que el campo se quedó casi sin personal voluntario para los entrenamientos nocturnos. Finalmente, el comandante decidió cerrar la bodega por completo. Sellaron las puertas con cadenas y soldadura, y ordenaron traer agua en bidones metálicos, eliminando cualquier envase de plástico. Desde entonces, no ha vuelto a aparecer otra botella maldita, pero los soldados que vivieron esos días aseguran que todavía sienten algo extraño en el aire. Algunos juran que, cuando el viento sopla fuerte, pueden escuchar el sonido de granos de arena golpeando las paredes desde adentro, como si algo quisiera salir. Hasta hoy, nadie se atreve a abrir la bodega sellada. Y en el campamento, cuando cae la noche, el rumor de la botella con arena seca sigue siendo un tema que se cuenta en voz baja, como si nombrarlo en voz alta pudiera traerlo de vuelta. Casco que cambia de color. En los dormitorios de una base militar en Campeche, los soldados comenzaron a notar un fenómeno extraño, con uno de los cascos asignados a la guardia nocturna. Era un casco común, verde opaco, con el desgaste propio del uso en prácticas, pero a partir de cierto día, cada madrugada parecía transformarse. Quienes estaban de guardia juraban verlo tomar un tono oxidado, como si estuviera cubierto de herrumbre fresca. A veces, cuando la luz tenue de los pasillos lo iluminaba, se percibía un brillo rojizo, como si la superficie estuviera húmeda. Al amanecer, sin que nadie lo tocara, volvía a su color original, liso y uniforme, como si nada hubiera ocurrido. La primera vez que alguien se atrevió a tocarlo en plena noche, aseguró sentirlo más frío de lo normal, como si lo hubieran dejado bajo la lluvia durante horas. El soldado, nervioso, revisó la pieza con sus dedos, y notó hendiduras en el metal que antes no estaban. Pequeñas marcas de golpes, algunas tan profundas que parecían hechas con un objeto contundente. Al día siguiente, cuando lo mostraron a los superiores, las hendiduras habían desaparecido. A pesar de las dudas, decidieron guardar el casco en una taquilla cerrada para descartar manipulaciones, pero el fenómeno continuó. La madrugada siguiente, quienes pasaron por los dormitorios aseguraron escuchar un sonido metálico, como si algo raspaba desde adentro del locker. Un cabo veterano, escéptico ante las historias, decidió dejar una cámara encendida frente a la taquilla. El video grabó toda la noche y, al revisarlo, no se observaba ningún movimiento, pero en un punto de la madrugada, el casco cambió su color a un tono oscuro y opaco, casi negro. Lo más perturbador fue el sonido, un leve golpeteo hueco, como si algo estuviera vibrando en su interior. Ninguno de los soldados quiso abrir el locker en ese momento. La idea de que algo estuviera dentro del casco los mantenía inquietos, aunque sabían que era imposible. Aún así, la sensación de que alguien más lo había usado antes, o que guardaba una especie de energía atrapada, crecía con cada noche. Una noche, uno de los reclutas más jóvenes fue obligado a usarlo durante una guardia. Apenas se lo colocó, sintió como si la pieza se apretara sola contra su cráneo. Aguantó unos minutos hasta que, de repente, escuchó un zumbido bajo, similar al de una voz apagada. El muchacho, pálido y tembloroso, lo lanzó al suelo, y juró escuchar un suspiro que provenía del interior. Nadie quiso recogerlo de inmediato. Cuando al final lo revisaron, tenía nuevamente marcas de golpes, como si hubiera chocado contra una superficie dura, pero nadie lo había golpeado. Los rumores comenzaron a crecer. Algunos decían que el casco pertenecía a un soldado que había muerto en un accidente durante una práctica en el campo. Otros afirmaban que el metal fue recuperado de chatarra bélica de conflictos pasados, arrastrando consigo las memorias de los caídos. Un sargento, que no creía en supersticiones, decidió colocarlo junto a los demás cascos para demostrar que no había nada extraño. Sin embargo, esa misma noche, los cascos vecinos mostraron ligeros tonos marrones al amanecer, como si algo se estuviera extendiendo de uno a otro.
Fue entonces cuando la orden de separarlo del resto se dio de inmediato. Se hicieron varias pruebas, lo lavaron con desengrasantes, lo lijaron y hasta intentaron pintarlo con una nueva capa verde. Al secar la pintura, el casco lucía impecable. Pero a la siguiente noche, la pintura se cuarteó en secciones, revelando nuevamente el tono oxidado. A partir de entonces, nadie quiso usarlo. Lo dejaron sobre una mesa, alejado del resto del equipo, y por semanas nadie lo tocó. Aún así, los soldados reportaban verlo moverse ligeramente cuando nadie estaba cerca. Algunos aseguraban escuchar un eco metálico, como un golpe seco cada vez que las luces se apagaban. Hubo un incidente más perturbador cuando, una madrugada de tormenta, un soldado juró ver gotas de agua resbalar por el casco, aunque todo estaba seco. Al encender la luz, el objeto estaba completamente limpio, pero su superficie mostraba nuevas hendiduras, como si algo hubiera golpeado desde adentro intentando salir. Esta vez, el miedo se apoderó de todos. Varios pidieron que se destruyera, pero cuando intentaron golpearlo con un martillo, el casco sonó hueco, como si fuera más delgado, pero no se dio. Solo dejó escapar un eco metálico que resonó por el dormitorio. Un oficial ordenó llevarlo a una bodega de almacenamiento lejos de las habitaciones. Lo colocaron en una caja de madera sellada, pero no pasaron más de 2 noches antes de que se escucharan golpes en esa bodega. El velador, que no sabía nada de los rumores, comentó que parecía que alguien golpeaba una lámina desde dentro de la caja. Nadie quiso comprobarlo de inmediato. Cuando por fin revisaron, encontraron la caja con marcas internas, como si un objeto puntiagudo hubiera intentado atravesarla. El casco, intacto, lucía más oscuro que nunca, con un tono casi rojizo, como metal oxidado mezclado con sangre seca. Ese hallazgo provocó que muchos evitaran siquiera entrar a la bodega. Una semana después, sin explicación, el casco apareció nuevamente en los dormitorios, sobre una cama vacía, aunque nadie lo había movido. Los soldados comenzaron a pensar que destruirlo no sería suficiente, que algo lo hacía regresar. Un especialista en mantenimiento propuso enterrarlo lejos de la base. Varios soldados lo acompañaron, cavaron un hoyo en un área alejada y lo dejaron allí, cubriéndolo con tierra. Esa noche, la calma pareció volver. Sin embargo, al amanecer siguiente, sobre la mesa del dormitorio, estaba el casco, con restos de tierra húmeda pegada a los bordes, como si hubiera salido por sí solo. Nadie pudo explicar cómo llegó allí. Las historias se multiplicaron. Algunos decían que en las madrugadas escuchaban un murmullo bajo, como un lamento, cerca de la mesa donde lo colocaban. Otros aseguraban que, al mirarlo fijamente, el color no solo cambiaba, sino que mostraba manchas que parecían huellas de manos, o sombras moviéndose en su superficie. Un soldado afirmó ver reflejada una silueta detrás de él en el casco, a pesar de estar solo. Después de varios reportes, el casco fue trasladado a una sección restringida de la base, bajo llave. Nadie volvió a verlo de cerca. Sin embargo, hay quienes aseguran que, durante algunas noches, desde el pasillo se escuchan los mismos golpes metálicos que retumbaban en los dormitorios. Hay soldados que todavía cuentan que, en sueños, ven ese casco con el tono oxidado, rodeado de sombras que lo tocan como si fuera algo sagrado o maldito. Los nuevos reclutas escuchan la historia y creen que es solo una forma de asustarlos. Pero los veteranos saben que no es así. Algunos guardan en secreto fotos del casco, tomadas durante las madrugadas, donde se ven manchas oscuras y reflejos extraños que no aparecen en otros objetos. Esas fotos circulan entre los que estuvieron en Campeche, como prueba de que lo que vivieron fue real. Muchos de ellos coinciden en algo. Nadie se siente tranquilo al pensar en ese casco, porque algo en él parece seguir observando, esperando la siguiente noche para cambiar de color y recordarles que lo desconocido puede estar más cerca de lo que imaginan, que no aparecen en otros objetos. Esas fotos circulan entre los que estuvieron en Campeche, como prueba de que lo que vivieron fue real. Muchos de ellos coinciden en algo. Nadie se siente tranquilo al pensar en ese casco, porque algo en él parece seguir observando, esperando la siguiente noche para cambiar de color y recordarles que lo desconocido puede estar más cerca de lo que imaginan,